Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Un tiempo más para buscar al Señor. Dispongamos nuestro corazón. Amén. Pongámonos en pie. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo, gran torre. Confiaré. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Aquí estamos esta noche para buscarte, para reconocer que tú eres el único Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Venimos a adorarte, venimos a adorarte, a ofrecerte sacrificios de alabanza, de adoración. Bendito, maravilloso, glorioso, santo Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, la roca de nuestra salvación. Los que afligidos y necesitados corrieron hacia ti, encontraron refugio, encontraron salvación. Hombres y mujeres de fe que pusieron su confianza en el Señor. Aquí estamos para declararte nuestra necesidad.
necesitamos. Habita hoy en medio de las alabanzas de tu pueblo. Queremos estar en tu presencia hoy. Queremos estar en tu presencia hoy. Sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. Ahora y por los siglos, a Él sea gloria y poder. Ahora y a Él sea gloria y poder. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder. Ahora y por los siglos. Ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de alabanza como Dios ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de alabanza como fruto de nuestro labio, dando gracias al Señor. Ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de alabanza como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. Confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. Y en la misericordia de Dios
nunca podré entender cómo es que diste tu vida por el hombre. ¿Cómo es que diste tu vida por hombres infieles como nosotros? ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Qué tan grande e incomprensible es ese amor? Nunca podré comprender cómo es que diste tu vida por nosotros. No lo merecíamos en ese momento, no lo merecemos ahora. Pero aquí estamos alabándote, aquí estamos dándote gracias. Aquí estamos reconociendo que tu amor no ha cambiado, que sigues siendo el mismo, que sigues esperando que voluntariamente te entreguemos nuestras vidas y nuestro corazón. Danos esa oportunidad. Yo sé, a cada uno de nosotros nos darás la oportunidad de demostrarte si en verdad te amamos. Yo sé, yo lo sé, Señor, y me asusta, me lleno de temor, porque sé que mi carne, si dependiera de mi carne, siempre escogería mi propio deseo, lo que no te agrada. Pero yo sé que a cada uno de nosotros nos darás la oportunidad de demostrarte si en verdad te amamos, si es que de verdad queremos pasar la eternidad a tu lado. Por eso te suplico que derrames de tu gracia, derrama de tu gracia. Danos de tu espíritu para que escojamos la vida y no la muerte, Señor. Para escogerte a ti antes que nuestra propia vida. Escogerte a ti antes que las cosas materiales que este mundo y sus placeres, que son vanos y pasajeros. Derrama de tu gracia. Danos la convicción. Danos una firme convicción de que tú eres todo lo que necesitamos en esta vida. Por favor, métete en nuestro corazón, en nuestra mente. Trastorna nuestros planes si es necesario, pero atráenos. Y no nos dejes escoger lo que no te agrada. Solo a ti. Escogerte a ti, Señor. Elévanos a la grandeza
Señor, es claro que nos falta visión. Solo podemos ver lo que está delante de nuestros ojos. Nuestros ojos solo alcanzan a ver lo terrenal, lo que nuestra alma codicia. No podemos ver más allá de la vida misma. No alcanzamos a contemplar lo que hay detrás de ese velo llamado la carne. Y por eso hemos convertido esta vida en lo único para nosotros. Y es un error. No es así. Es tiempo, Señor, de poder rasgar ese velo, de poder romper ese velo y poder atravesar hacia lo glorioso, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, por amor de tu nombre, por amor de tu santo nombre. Gracias. Gracias. Usa tu palabra esta noche para darnos entendimiento, Señor. Por favor, te lo suplico. Usa tu palabra. Ella es perfecta, es viva y eficaz. Tiene el poder para traspasar en lo profundo de nuestro corazón y hacer una separación entre la carne y el espíritu y mostrarnos, darnos luz. Oh, danos luz esta noche para que anhelemos andar en esa luz, vivir en esa luz. Por favor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Desde que el ser humano tiene uso de razón, en todas las culturas, en todos los lugares en donde el hombre se ha establecido, el hombre ha buscado la manera de fabricarse un ídolo que le sirva para reemplazar a Dios. De por sí ya suena bastante necio, pero es lo que hacemos. ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre haría semejante cosa? Bueno, las razones son muchas. La primera es que no conocemos a Dios. Entonces, ¿cómo entregarse a un Dios que no conocemos? Y esa actividad humana de buscarse la manera de fabricar un ídolo para sentirse seguro empezó a cobrar fuerza cuando las personas empezaron a atribuirle dones, beneficios a esos ídolos. Por eso hay personas que
cada cierto tiempo hacen promesas, peregrinaciones, visitan ciertos lugares especiales para ellos, porque en sus mentes creen haber recibido un beneficio de esos ídolos. Creo que aquí la mayoría entienden a lo que me refiero. Y todo se vuelve un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso apunta siempre en la misma dirección. Yo necesito algo y voy a acercarme a ese Dios para obtener eso que yo necesito. Y así, el hombre básicamente vive toda su vida girando en ese círculo vicioso. ¿Por qué digo que es vicioso? Porque nunca le permite al hombre avanzar. Si usted camina en círculos, nunca está avanzando. Hay cosas que cambian de un día para otro, pero usted nunca avanza. Y lo que estamos viendo en el libro de Filipenses, en nuestro estudio bíblico del libro de Filipenses, apunta en esa dirección. Apunta en la dirección de ya no caminar más en círculos, sino en empezar a avanzar. Porque debido al tiempo que estamos viviendo, debido a que se acerca la consumación de algo muy importante en la historia humana, y esa consumación se dará conforme a la venida del Señor, debido a eso, algunas personas lo saben, tanto cristianos como no cristianos, entienden de alguna manera, algunas personas, que algo sucederá y que de alguna manera está relacionado con Dios. Entonces, en el colectivo mental las personas empiezan a decir, ok, si va a pasar algo trascendental que va a cambiar la historia humana y tiene que ver con Dios, yo necesito que Dios esté conmigo. Entonces voy a ser parte de alguna iglesia, voy a cambiar de religión porque ahora entiendo que esta no me favorece, no me aporta lo que necesito, voy a cambiar esto, aquello, lo otro. Voy a emprender algún tipo de conocimiento que me permita mejorar mi vida para ese momento futuro. Y la mayoría de las personas saben que Dios está involucrado en eso. Porque como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, caídos, pero aunque caídos, entendemos la necesidad de ese Dios, según como la gente lo quiera llamar, ser supremo, Dios, creador. Algunos nombres son totalmente equivocados, pero no viene al caso. ¿A dónde voy con esto? Que entendiendo muchas personas, entre ellos nosotros los creyentes, que algo va a suceder, pues sería bueno asegurarse de que Dios esté con nosotros. Y tal vez lea algunos versículos, algunos capítulos de la Biblia para aprender algo. Y voy a apegarme a alguien, voy a acercarme a alguien que sepa un poco más que yo. Escuchen, algunas de las cosas que estoy diciendo son totalmente válidas y útiles. Como les decía en las últimas predicaciones, no podemos separarnos del cuerpo. Cuando uno mira Apocalipsis, uno ve que los que adoran nunca están solos, siempre están como, lo vimos ya, ¿no? En grupo. Siempre están en medio de un grupo de personas, nunca están solos, siempre. Y estaremos avanzando en ese sentido los domingos, como les prometí.
Entonces muchas personas van a intentar establecer un vínculo con Dios. La pregunta es, porque desde la perspectiva del ser humano, desde la óptica del ser humano, el 99% de los seres humanos que entienden que algo va a suceder y que necesitan de alguna manera la ayuda de Dios, van a decir: Dios está conmigo. La pregunta es, porque como esto es una relación de dos vías, la pregunta es: ¿Dios está conmigo? Yo estoy con Dios. Porque como es una relación de doble vía, el hombre, esto es un puente de doble calzada que lleva en una dirección, como se lo mostró el Señor a Jacob. Ya lo mencionamos, era una escalera, subían y bajaban, iba en dos direcciones. Pero para los hombres anularon uno de esos lados y solo les quedó el que les gustaba, y es lo que venía, lo que recibían, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y estamos estudiando la carta de los Filipenses para ver a un hombre que rompe todos esos estereotipos falsos, que destruye todas esas ideas prefabricadas, religiosas en el hombre, en lo que tiene que ver con una relación con Dios. Porque cuando se entiende que esta situación extraordinaria se acerca en el tiempo y que eso puede representar lo más aterrador para la mayoría de las personas, muerte, de alguna manera pues tengo que ver cómo resuelvo ese asunto. La muerte es algo que dentro de muchas culturas es increíble, es algo tan poderoso que hay culturas que adoran la muerte, la veneran, de alguna manera entienden que hay algo ahí que necesitan comprender. Y son muchas las culturas también donde sus sabios y sus entendidos, sus eruditos, han buscado la manera de muchas formas de eludir la muerte, de evitar la muerte. Y es un tema del que muy pocas personas quieren hablar. Por naturaleza le tenemos miedo a la muerte. La sola palabra produce escalofríos en muchas personas. Hay personas que se niegan a hablar del tema. El problema es que si somos verdaderamente cristianos a la luz de lo que la Escritura dice, la muerte no debería ser un tema que produzca ningún temor en nosotros. Ahora, lo produce por muchas razones, entre ellas porque adentro entendemos, claramente sabemos que no estamos preparados. Pero la idea de estar en Cristo, hermanos, la idea de estar en Cristo es muy importante. Porque el hombre se tapa los ojos y cierra sus oídos. Sus oídos y cierra sus ojos y dice: no importa, sé que voy a morir, pero no voy a pensar ahora en eso. Porque de alguna manera, a pesar de que han hecho planes, a pesar de que han establecido algún tipo de vínculo religioso, de alguna manera, como usted lo quiera, entienden, aquí adentro saben que no tienen resuelto el tema de la muerte. Entonces sucede como cuando esta semana con mi esposa y mis hijos comíamos en un lugar y el mesero confundió la orden y trajo solo la mitad de lo que le pedimos. Entonces, palabras más, palabras menos, intenté entablar con él una conversación y que se relajara porque estaba muy apenado. Yo le dije: tranquilo, que todo tiene solución. Entonces me dijo: menos la muerte. Yo le dije: no, la muerte también tiene solución. No, eso no, me dijo. Yo le dije: regrese y le digo.
Y cuando después de media hora regresó, yo dije, tal vez lo dijo para quedar bien conmigo porque se le olvidó la orden, pero sí me preguntó, ay, entonces ¿cómo es la cosa? Satanás, que durante mucho tiempo, según la Biblia, tuvo el poder de la muerte, ha engañado a las personas con respecto a la relación del hombre con la muerte. Y aunque ya no tiene poder sobre la muerte, porque le fue arrebatado tal poder por Cristo Jesús en la cruz, ¿sabían eso? Satanás ya no es el que decide sobre la muerte. Ahora, si alguien decide voluntariamente seguir viviendo en pecado, pues recibirá una recompensa, una ganancia de lo que está haciendo. ¿Y esa recompensa cuál es? La recompensa del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. Pero Él quiere que no pensemos en eso. ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Qué pasa, pastor? Se puso filosófico. La muerte es uno de los temas más importantes de la Biblia. Amén. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 26. Y vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Quise dar esa pequeña introducción y Dios, yo quiero pensar, y lo sé, no solamente quiero pensarlo, estoy convencido de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces hemos venido hablando de cómo el apóstol Pablo manifiesta, revela la vida de alguien que está en Cristo. Versículo 21 es uno de los versos más conocidos de la Biblia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunas personas citan el versículo, pero no tienen ni idea de lo que significa. Esta noche vamos a tratar de escarbar un poco, aunque sea por encimita, en esta verdad que Pablo revela en este pasaje. Amén. ¿Tienen ahí sus Biblias? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero leamos el contexto para ver de qué se trata. Bueno, ya tenemos la idea de que él, desde el versículo 19 y 20, él viene hablando de su anhelo, de su deseo, de cómo él ha aprendido a recibir esa ayuda que viene de Dios a través del cuerpo y a través del espíritu. Amén. Eso está grabado ahí, pueden escucharlo. Y él sabe que hay una esperanza que le fue dada y que él no será avergonzado al final de su vida, porque tiene la convicción de que esa esperanza es real. Y esa esperanza es la salvación. Pero usted puede escuchar esa parte si no estuvo o si se le olvidó. Entonces volvemos al versículo 21. Entonces él empieza, leamos el final del versículo 20 para que los que no estuvieron entiendan el contexto. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificado Cristo o por vida o por muerte. Ahí terminamos el jueves pasado. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Cómo alguien puede magnificar, glorificar, engrandecer a Dios? Ya lo es grande, es magnífico, como cantábamos hoy. ¿Cómo puede alguien magnificarlo a través de su vida y aún a través de su muerte? Hay muchas maneras de morir, hermanos, pero la Escritura habla de una de ellas y es la mejor manera de morir, y es morir en fe. Amén. Pero sigamos leyendo. Entonces dice el versículo 21, porque ese por qué enlaza lo que acabamos de leer con esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él aclara en el versículo 22 que no está hablando poéticamente,
Como cuando el enamorado le dice a la chica, tú eres mi vida. O cuando la madre le dice a su hija o a su hijo, tú eres mi vida. O el hijo le dice a su padre cuando está enamorado en sus primeros años de su vida y depende casi que 90% de su padre, de su madre, y le dice, mamá, papá, te amo, tú eres mi vida. Eso no es del todo cierto, porque cuando crezca se enamorará y dejará a su padre y a su madre. Y ahora su vida será esa otra persona que ama. Pero la idea que está expresando aquí el apóstol Pablo no es una idea romántica. Para mí el vivir es Cristo, ni es una idea poética. Él está hablando de la vida cotidiana. Por eso dice en el verso 22, mas si el vivir en la carne, no está hablando de la carne de pecado, sino de su cuerpo, es muy difícil para muchas personas. Sí, esto ha traído muchas malas interpretaciones y muchas herejías, porque hay partes donde la carne significa el cuerpo y hay partes donde la carne significa el viejo hombre. Y algunas personas no pueden diferenciar eso. Y yo sé que es confuso. Hay pasajes donde es muy difícil. Pero si uno se acerca bien al contexto, entiende de qué parte de la carne está hablando. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, él viene predicando y recuerdan que él sabe que hay otros que están predicando para hacerle daño a él, como intentando competir con él, y él dice, no me afecta. Lo hacen para añadir aflicción a mis prisiones, pero no me afecta. Si acaso resultara para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo esto. Él dice, miren, voy a resumirles un poco esto antes de enfocarme en lo que quiero. Estoy entre la espada y la pared. Es una expresión, en el griego está diciendo otra cosa, pero el equivalente a lo que está diciendo en el griego, en el versículo 23, estoy puesto en estrecho. Es como el que está en el borde de un precipicio y aquí tiene una pared de un ángulo de 90 grados que no puede escalar, y aquí un abismo, o sea, es la pared, y si le intento escalar muero, y si caigo muero. Y nosotros lo decimos, estoy contra la espada y la pared, pero cuando lo decimos en cosas negativas. La estrechez que estaba viviendo aquí el apóstol Pablo no tiene nada que ver con nada negativo, sino que todo era positivo. Él está diciendo, vivir para mí es Cristo, y si muero es ganancia. Ahora, cuando uno ahonda un poquito en el griego y revisa otras traducciones, él está diciendo esto, porque si yo leo para mí el vivir es Cristo, por eso quiero leer todo el contexto con ustedes para que no quede como algo romántico. Él está diciendo literalmente, mi vida es Cristo, toda mi vida. Y cuando él habla de su vivir, de su vida, por eso creo que algunos traductores escogieron vivir en vez de vida, porque vivir plantea una acción. La vida plantea solo el ser de alguien, un pensamiento que puede quedarse en un momento estático de la vida. Pero es importante mencionar que lo que él está diciendo es, Cristo es mi vida, y lo compruebo viviendo como Cristo.
Lo demuestro viviendo como Cristo. Cuando dice para mí el vivir es Cristo, vivir implica una acción cotidiana. Él está hablando de todo lo que hacía cotidianamente. Él era un hombre que trabajó haciendo tiendas. Fue un hombre que viajó en barco y que en esos barcos muchas veces tuvo que esperar meses para llegar a su destino. Y ahí él trabajaba en esos lugares. Hacía cosas como cualquiera de nosotros. Comía, se enfermaba, tuvo dificultades, pruebas, enemigos, persecuciones. Y él, como ya lo hemos venido diciendo, él dice: toda mi vida es Cristo Jesús. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Pero aquí es donde muchos cristianos intentan acercarse a esta teología. Y dicen: sí, el Señor es mi vida, como cantábamos hoy. Pero cuando hablamos de la vida, no podemos dejar a un lado la muerte. O sea, no se puede hablar de vida sin hablar de la muerte. ¿Entienden eso? Desde niño se lo enseñan. Mira, a uno se lo enseñan cuando está chiquitico. Los seres vivos nacen, se reproducen y se quedan ahí felices. Mueren. Uno lo ve. Dios quiere que eso esté claro. Se ve en las plantas, se ve en los animales. En mi casa amaban los animales. No sé cuántos perros vi morir en mi casa o en las casas donde estuve. Siempre había un perro. Lo curioso es que todos eran Tony. Y si era hembra era Lassie. Entonces no sé cuántos, porque muchos tenían el mismo nombre. Moría uno y entonces traían otro. Y era el típico perrito callejero. Yo no conocí un perro de raza o de marca en mi casa. Era el callejerito, el que comía de todo, el que era un verdadero perro, no como ahora que parecen seres humanos. Pero bueno, ya hemos hablado de eso y de la abominación que representa. Pero no puedo pensar en la vida, no puedo vivir mi vida sin pensar en la muerte. Vivir nuestra vida sin tener presente el concepto de la muerte es una necedad. Porque esa necedad le hace creer al hombre que no morirá. Y si de alguna manera aquí hay un pequeño lugar donde piensas en la muerte, tú mismo te has puesto al final de la lista. Y lo que piensas es que le va a pasar a otros, pero a ti todavía no. Obvio que voy a morir, pero todavía no. El apóstol nos está diciendo que aquellos que están en Cristo no separan la vida de la muerte. ¿Saben por qué? Gálatas 2:20. Hijo, públicame ahí por favor Gálatas 2:20. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Sigo todavía intentando comprenderlo, asimilarlo, sigo todavía intentando vivirlo porque no he llegado ahí. Gálatas 2:20. Yo te espero. Tranquilo, sin presiones. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿dónde? ¿En cuál carne? No es la carne de pecado, porque dice que ya está muerto. Está hablando de su cuerpo. Ese cuerpito que te permite ir de un lugar a otro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual murió y resucitó. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Yo no puedo pensar en una vida cristiana sin la muerte.
Porque la vida cristiana es una vida cristiana en la cual la muerte opera todos los días. El miedo patológico a pensar en la muerte es causa de no amar la cruz. Él va a explicarnos esto más adelante en esta carta de los Filipenses, porque él va a hablar de la cruz y él va a mostrar cómo muchos son enemigos de la cruz. ¿Cómo funciona la cruz? No como un adorno precioso que te mandaste a fabricar o que pusiste en algún lugar de tu casa. La cruz era un instrumento de tortura horrible, de lo peor. Era colgar a una persona de un madero desnuda, habiéndolo latigado primero con clavos gruesísimos en sus manos y en sus pies, y verlo morir asfixiado hasta el final, y que todo el que pasara le lanzara cosas, porque los ponían en lugares públicos, y que se burlaran de ellos. Era un escarnio y un oprobio que no tiene comparación con otro tipo de muerte. De alguna manera el Señor, nuestro Padre Celestial, escogió ese tipo de muerte para mostrar la profundidad, la gravedad del pecado en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo: miren, mi vida es Cristo. ¿Cómo el apóstol llegó a convertir a Cristo en su vida? Otra vez, cuando esa persona enamorada, casi que enceguecida, dice: tú eres mi vida, no puedo vivir sin ti. Está diciéndole a esa otra persona: mi vida gira en torno a ti. Todo lo que soy y lo que hago depende de ti. No puedo estar sin ti. No puedo vivir sin ver tu rostro. No puedo vivir sin conversar contigo. No puedo vivir sin sentir tu presencia, sin que me hables, sin que me llames, sin que compartas conmigo. No funciona así. Y no es, miren hermanos, así se han enamorado históricamente millones de parejas. ¿Es eso malo? Es una sombra. Es una sombra de lo que Dios ha dejado depositado en el corazón del hombre, a pesar de que el hombre cayó. Porque Dios es así. Dios es así, hermanos. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee Cantares, el Señor está diciendo: déjame oír tu voz, amada mía, paloma mía, hermosa mía. Quiero verte, quiero descender a tu huerto y comer de tu fruto, de mi fruto. Quiero ver tus ojos, quiero escuchar tu voz, háblame. Y cuando uno lee los salmos, uno sí ve que David está diciendo: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero oír tu voz, quiero verte. Pero son más las veces que David le está diciendo al Señor: escucha mi voz, oye mi voz, atiende mi clamor, atiende mi ruego, atiende mi súplica. Ven a mi encuentro, Señor, visítame. Y lo que el apóstol está diciendo aquí es que no hay otra manera de vivir la vida cristiana. No hay otra manera para estar en Cristo, hermanos. Porque estar en Cristo es lo único que va a garantizarnos que Dios estará con nosotros en el día que viene. Porque otra vez esto es de dos vías. El hombre, debido a la idolatría, cerró un camino. Y el único camino que le interesa es el ídolo puesto en un lugar al cual acudir regularmente según la situación para decirle: necesito esto, ayúdame. Y lo tremendo de esto, y es que ya lo hemos visto, es chocante para muchos. Me han abierto los ojos en muchos lugares cuando lo he compartido. Es que tenemos la capacidad de convertir a Dios, el Dios verdadero, en un ídolo, sin saberlo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando creemos que el único camino que hay es el camino en el cual recibimos.
y que Dios no necesita nada de mí. Y la verdad es que no necesita nada de nosotros. Mío es el universo, dice el Señor. Mía es la plata, mía es el oro. Pero nuestro Dios es un Dios amante, el cual me amó y se entregó por mí. Él es un Dios amante. Él es un Dios apasionado. Él quiere estar desde siempre con su esposa. Él quiere pasar tiempo con usted, conmigo, deleitarse, hablar, tomarse el tiempo para saber de nosotros, aunque nos conoce. Eso es humildad. Dios es un Dios amante y por eso dio su vida para enseñarnos y dejarnos claro que solo hay una manera de vivir nuestra vida si en realidad queremos conocerlo, y es teniendo presente cada día la muerte. ¿Y eso en qué va a derivar, hermanos? En que la muerte para usted y para mí se vuelva, ¿cómo dice él? Para mí el vivir es Cristo y la muerte ¿qué es? ¿Qué es ganancia? ¿Qué es una ganancia? La palabra griega ahí es la misma palabra española que usamos aquí, tiene el mismo concepto. ¿Qué es ganancia para usted? No solamente es una cantidad de dinero que usted obtuvo por un trabajo que hizo. El concepto real de ganancia implica que usted, bueno, así es en finanzas. Yo no sé mucho de finanzas, pero pronto la mano yo me ayuda. Se tipifica una ganancia cuando usted ha invertido algo, un 100%, usted invirtió un 100%. Y pasado un tiempo, usted para invertir eso que invirtió, usted tuvo que despojarse de eso. Y estar dispuesto a perderlo. Porque no hay ninguna inversión asegurada. Amén. Bueno, sí hay una, la que el Señor nos da. Mire, esto es totalmente bíblico, está en el corazón de Dios. Por eso Él, cuando habla de la parábola de los talentos, Él dice: a este le dio 5, a este 3 y a este 1. Y Él espera obtener ¿qué? Una ganancia. Entonces, una ganancia es cuando usted ha invertido algo, cuando usted se ha despojado de algo. Este es un concepto que vengo repitiéndoles. Es hora de rendir al Señor nuestras vidas. De lo contrario, no habrá ganancia. De lo contrario, la muerte no será ganancia. La muerte será un terror, un frío que te correrá por el cuerpo. Miren cómo Él dice: yo no sé qué hacer, porque sería maravilloso para mí partir y estar con Cristo. Sería maravilloso partir y estar con Cristo. Cuando la vida cristiana es unión, la muerte es una reunión. Guarde eso en su cabeza. Si tu vida cristiana es una unión con Cristo verdadera, tú debes tener clarísimo, seguro, la convicción de que te reunirás con Cristo cuando mueras. Y no vas a experimentar absolutamente nada de dolor ni de sufrimiento al morir. Yo tengo familiares que me dicen: no me hable de la muerte, qué susto. Hablemos de otra cosa. Si estoy en unión con Cristo, la muerte es solo una reunión, un encuentro con aquel con el que has estado unido toda tu vida. Y solo hay una manera de estar unido a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe por qué me gusta tanto ese verso? Porque el apóstol Pablo no dice en Gálatas 2:20: yo estoy crucificado solo y vivo una vida cristiana difícil.
y me esfuerzo y lucho y peleo. Y a veces las cosas me salen bien y a veces me salen mal. Él tiene una esperanza. El apóstol tiene una convicción que usted y yo necesitamos. De que si usted mañana, en la mañana, cuando se levanta, tiene una dificultad con su papá, su mamá, su hijo, su esposo, su esposa, un vecino, y usted abraza la cruz y se niega, usted no está solo en ese momento. Cristo murió en la cruz hace 2000 años, pero Él está dispuesto a abrazar otra vez esa cruz con usted todos los días. Eso es lo que el apóstol está diciendo cuando dice: mi vida, mi vivir es Cristo. Porque Él ha conocido, y se puede ver cuando uno lee la carta de los Corintios, Él conoció a un Cristo crucificado y resucitado, y su deseo era predicar solo esas dos cosas. Entonces Él tiene una convicción, y lo viene repitiendo desde el versículo 14, 15. Todas las cosas que me han sucedido han redundado para bien. Y esta es la razón. Porque le leí la lista de cosas que el apóstol experimentó. Latigado 5 veces por los judíos, 40 menos 1. En naufragios, apedreado, persecución, en hambre, desnudez, en naufragio 2 veces. Mordido por una serpiente. Pero cuando ese cristiano representado en el apóstol Pablo está aferrado a la cruz que Jesús le ha ofrecido a cada seguidor que viene a Él. Mire, hay personas que están buscando seguir a Jesús hoy porque entienden que algo va a pasar. Y entienden que necesitan a un Dios. Pero la única forma de unirse a Dios es a través de la muerte. La muerte de la cruz. Y eso hace que la muerte física sea un juego de niños. Eso hace que la muerte física se convierta en su recompensa, en su ganancia. Pero no hay ganancia si no se invierte primero. Detuve la explicación de ese concepto. ¿Estamos claros? Hay ganancia si yo hago una inversión. Y esa inversión me cuesta porque me estoy despojando de algo, estoy arriesgando algo. Tienes que arriesgar tu vida. Claro, la gente entiende eso a la hora de hacer negocios, pero no quieren arriesgar su vida, negándose a lo que son. Sí tengo tiempo para muchas cosas, pero no tengo tiempo para Dios. Dios puede esperar. Si Dios es el Dios amante que acabo de describir hace unos minutos, piense por un instante el daño que le hacemos cuando nos está esperando y no llegamos. Piense en el dolor que le causamos a Cristo todas las veces que Él nos ha estado esperando y nosotros estamos ocupados en otro lugar. Estamos haciendo otras cosas, pudiendo haber estado en el lugar que deberíamos estar. No estoy acusándole, estoy diciéndole algo que es muy importante para ir acabando. Que si usted de verdad quiere estar en Cristo y tener una relación personal con Cristo Jesús, debe entender que nuestro Dios es un Dios amante, celoso, y que Él quiere estar con usted todos los días, oír su voz todos los días y estar al tanto de todas sus cosas. Así nos creó. Por eso el enamoramiento es una de las etapas más hermosas de la vida y más reveladoras de esa relación con Cristo Jesús. Yo lo recuerdo. No sé cómo, ni cuando yo me paraba en ese teléfono público para hablar con la que ahora es mi esposa y le echaba monedas y monedas y monedas. ¿Cómo hubiera sido con un celular? Gracias a Dios no estaban los celulares. Monedas y monedas y monedas, y hablábamos y hablábamos y hablábamos,
Y yo le contaba todo y ella me contaba todo, y cuando parece que ya no había más nada que decir, yo le decía, pero cuéntame más. Pero ya te conté todo. ¿Saben que así es Dios? Hay muchas personas que tienen una relación con Dios y dicen, ya sé todo de Dios. Y Dios está esperando que lleguemos y que le digamos, quiero saber más de ti. ¿Recuerdan a Moisés? Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Pero ¿cómo? Si ya había visto su gloria. Moisés era un hombre que podía morir en ese momento diciendo, he visto la gloria de Dios. 40 días viendo el rostro de Dios en un monte, día y noche, de tal manera que cuando descendió su rostro resplandecía y la gente no podía mirarlo. Si eso no es la gloria de Dios, no sé qué es. Pero allá en ese lugar secreto, continuo, donde Moisés estaba con Dios, Moisés entendió que Dios era un Dios amante. Y cuando bajó le dice, muéstrame más. Quiero ver tu gloria. He hallado gracia delante de tus ojos, Señor. Y hace unos momentos, ahí en Éxodo 33, léalo en su casa, no hay tiempo. Dios le dice, has hallado gracia delante de mis ojos. Pero le dice, quiero más. Muéstrame más. Usted debe entender que nuestro Dios es ese tipo de Dios, amante. Hoy, mire, Satanás es tan destructor de todo lo bueno, hermanos. O sea, Satanás no puede ver nada bueno porque él busca la manera de poderlo destruir. A eso hoy le llaman toxicidad. Tú por tu lado y yo por el mío. Está bien que seamos pareja, pero no seas tan tóxico. Dame mi espacio. Dios no quiere cristianos que le digan a Dios. Él no va a darle a esos cristianos que dicen, Señor, dame mi espacio. Soy cristiano los domingos, en semana decido yo. Yo decido qué hago con mi tiempo, cómo gasto mi dinero, cómo gasto mi vida. Eso lo decido yo, Señor. Tú estate ahí atento y preparado, porque cuando yo necesite algo te lo voy a pedir. No, cuando el apóstol está diciendo, para mí el vivir es Cristo, está diciendo, no puedo vivir sin el Señor ni un instante. No puedo vivir sin su presencia ni un instante. Necesito estar con Él a todo momento. Necesito consultarle todo lo que hago. Necesito llevar delante de Él cada pensamiento, cada deseo. Y la única manera que Cristo se une a una persona así es a través de la cruz. Por eso es que la muerte llega a ser ganancia. Yo quisiera preguntarle, me lo he preguntado a mí y quisiera preguntarle a cualquier cristiano, ¿la muerte para ti será ganancia? Porque la mayoría de cristianos hoy creen que todos irán al cielo. Y la pregunta es válida. ¿Cómo vamos a querer vivir en el cielo, donde la presencia de Dios lo llena todo, todo gira en torno de Dios, pero aquí no puedo pasar tiempo con Dios? Me cansa una predicación larga, me aburre un culto largo, me aburre si hay más de 2 o 3 actividades en la iglesia. Es que necesito mi espacio, Dios. No es el amor de Dios. No es así nuestro Dios. Y nunca llegaremos a tener una relación verdadera con Él si no entendemos su corazón. Él cada día quiere más de ti y cada día quiere darnos más de Él.
Y vamos a necesitar, hermanos, porque es una cita que tenemos todos, ya está agendada. La cita con la muerte ya está marcada en el calendario, solo que usted y yo no lo sabemos. Pero les he dicho, yo creo que lo he dicho ya varias veces y ya estoy acabando. Durante años, cuando yo empezaba a leer las escrituras, yo notaba que la mayoría de hombres de fe supieron cuándo iban a morir. ¿Han leído la Biblia? ¿Y han visto que la mayoría de hombres que caminaron con Dios y hombres de fe supieron cuándo iban a morir? O por lo menos Dios se los dijo. Que aquellos que aún habían sido fieles en medio de las dificultades, como Ezequías, cuando Dios viene y le dice: es que vas a morir, esa enfermedad que tienes es que vas a morir, arregla los asuntos de tu casa. Yo leía eso y yo suspiraba, yo le decía: Señor, concédeme esto, yo quiero saber eso. Con los años comprendí que eso no se lo va a decir Dios a cualquiera, sino a aquellos que lo aman. ¿Y sabe por qué se los dirá? Porque los está esperando del otro lado cuando crucen la puerta. Es lo que el apóstol está diciendo. Estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, morir, es la palabra ahí, y estar con Cristo. Él sabía que solo daría un paso, y ahí estaría Cristo esperándole. Yo sé que hay muchas maneras, entre comillas, de vivir la vida cristiana, pero no quiero ninguna de esas, sino esta que el apóstol Pablo ofrece, donde hay una visión clara de la vida y la muerte. Tenemos que dejar de que sea mental, romántico, poético. No, Dios es mi vida. Y sí, está bien si así comienza, pero como tenemos que cruzar una línea todos, deberíamos asegurarnos de que al cruzarla, y hablo de la muerte, podamos obtener una ganancia. Amén. Y esto lo ampliaremos un poquitico más el próximo jueves, pero por ahora quiero dejarlo aquí. Tal vez, creo que no les había dicho esto porque no lo había visto a partir de lo que está el apóstol aquí expresando, pero quiero que sepamos, hermanos, que Dios nos está llamando a una relación íntima profunda, de amor profundo, porque su amor es así. O sea, Dios no tiene espacio ni forma de dar otro amor, y tampoco puede recibir otro tipo de amor. Ese amor condicionado, ese amor que se mezcla con el egoísmo, ese amor donde siempre estoy pensando primero en mí y después en los demás, no funciona para Dios, porque no es el amor que Él dio. Y Él sí quiere que cada uno de nosotros pueda terminar su vida, porque el apóstol está diciendo esto desde la cárcel. Yo sé que estoy pronto de morir, pero qué gozo es eso. Sino que pienso en ustedes y pienso en la necesidad que ustedes tienen de conocer más al Señor como yo lo conozco, y me encantaría quedarme más tiempo con ustedes, porque eso sería de mucho beneficio para ustedes. Pero si pienso en morir, oh, qué alegría poderme reunir con aquel con el que he estado unido toda mi vida, ya sin la barrera física, poder ver a Dios cara a cara. Pongámonos de pie. Dice el mismo apóstol en Corintios: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en otro pasaje de la primera carta de los Corintios les dice: ustedes, ¿por qué no han comprendido que el Espíritu Santo los anhela celosamente? Y el contexto de eso es la vida de alguien que quiere tener un pie aquí en las cosas de Dios y un pie en el mundo, entre Cristo y Belial, entre lo puro y lo impuro, entre el mundo y el reino de Dios. Y él expresa esa frase que conocía bien, porque era su experiencia, era su vivencia con Dios. Él les dice como un reclamo y una exhortación al mismo tiempo que es para nosotros hoy. Porque no han podido comprender que el Espíritu Santo los anhela celosamente, los desea celosamente. Por eso es que sin lugar a dudas podemos decir: o somos de Cristo por completos o no somos de Él. Y ahí se deriva lo que dice Apocalipsis: o somos fríos o calientes, porque no hay un término medio, no existe la posibilidad de algo intermedio. Por eso la idea de un purgatorio es absurda. Perdonen, la idea de un purgatorio es absurda, atenta contra Dios. Porque lo que hace es querer mostrar, querer hacer ver que Dios no es justo, y que a esa persona le faltaron oportunidades, y que necesita un lugarcito donde tenga otra oportunidad. Si esa persona necesita otra oportunidad, quiere decir que Dios no fue justo. Y eso es mentira. Dios sí es justo, y todo ser humano tendrá esa oportunidad de darlo todo por el Señor. Y tengo la seguridad que si ya Dios no nos ha dado esa oportunidad, no la va a estar dando en estos días que vienen. Darnos la oportunidad de mostrar el mismo amor que Él nos mostró. Y eso es glorioso. Es una gran responsabilidad, sí. Me asusta, sí, porque conozco mi carne y sé que mi carne no desea lo que Dios desea, pero Él está derramando gracia. Él está derramando gracia. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. Por eso estamos aquí. Está derramando gracia. Su Espíritu nos anhela celosamente. Y está permitiendo que nuestras mentes se abran a la palabra de Dios. Y que empecemos por lo menos a dejar a un lado nuestras excusas. Sería mejor que le dijéramos: mira, Señor, es que es más importante estos bueyes que me compré que la invitación que tú me haces. Esos por lo menos tuvieron el valor de decirle: no tenemos tiempo para lo que tú nos llamas, es mejor esto. Mi matrimonio, mi negocio, mis tierras, lo que sea. Pero yo siento y lo veo como sucedió el domingo. Nunca nos había pasado un domingo que empezáramos a buscar al Señor y no pudiéramos parar. Les confieso, quise hacerlo. Nos había pasado un jueves, pero que un domingo pasáramos casi 2 horas ministrando al Señor sin poder parar. Eso tiene un nombre, hermanos. Es el Dios amoroso dándonos una oportunidad de recibir más de Él. Oh, qué cansado, me dolían los pies. Yo estaba que les decía: siéntese si le duelen los pies, pero no se distraiga. Siga rindiéndose al Señor. Siga dándole más. Ábrale su corazón por completo. No se guarde nada.
Él no se guardó nada. Y el apóstol poco a poco va a ir avanzando en esa dirección y mostrándonos que Él no se guardó nada. Hizo de Cristo toda su vida y nos invita a que hagamos lo mismo. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Digámosle esta noche: quiero que seas mi vida, Señor. Con tus palabras, quiero que seas mi vida. Quiero que en mi vivir, lo que haga a diario, quiero que seas tú, mi Cristo. Quiero caminar contigo a diario. Quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar. Quiero habitar en el lugar de la misericordia de Dios y no salir de ahí y no abandonar ese lugar. Muéstranos cuán amoroso y tierno eres. Muéstranos cuánto nos anhelas, cuánto nos deseas, pero también haznos sentir tu dolor y tu tristeza cuando te dejamos esperando, cuando escogemos ir en otra dirección, cuando evitamos estar a solas contigo por hacer otras cosas, cuando de manera necia y arrogante pensamos que necesitamos espacio para vivir nuestra vida, que necesitamos hacer a un lado la Biblia, la oración, la vida cristiana, para poder ser quien somos. No, Señor, no lo permitas. Líbranos de lo que somos. Líbranos de nuestra necedad. Y danos un amor que te ame más que a nuestra propia vida. Te lo ruego, te lo suplico. Abre nuestros ojos para ver la senda que conduce al lugar secreto. Abre nuestro oído para escuchar el susurro cuando nos llamas desde el lugar secreto. Abre nuestros oídos, que podamos oír el susurro, Señor, el silbo apacible de tu voz llamándonos a una intimidad nueva. Te lo suplico, te lo ruego, porque
nos estás llamando a todos hoy. A cada uno de nosotros nos llamas. Queremos acudir, responder a ese llamado. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. Solas con Dios en secreto con Él, viendo su rostro, obteniendo Tú lo sabes todo. No podemos engañarte. Tú sabes que estamos llenos de otros anhelos, de otros deseos. Pero por eso nos invitas a tu presencia. Tú eres el único que puede con tu amor, con el fuego de tu amor, consumir esos otros deseos, hacer que desaparezcan de nuestra vida. Así lo hiciste con el profeta Jeremías. El fuego de tu amor ardió en su corazón y él no pudo resistirse. No pudo resistirse al llamado que le habías hecho. Ayúdanos. Ayúdanos, que ese fuego de tu amor arda en nuestros corazones, en nuestro interior. Hazlo arder, haz que arda ese fuego de tu amor y que consuma todos nuestros otros anhelos, todos nuestros otros deseos. Por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Llévanos con bien a nuestras casas.
Pero por favor, no dejes de hablarnos. No cerremos nuestros oídos. Que salir de este lugar no implique desconectarnos de tu presencia en nuestra mente y en nuestro corazón. No lo permitas, Señor. Únenos a ti, júntanos a ti por medio de tu cruz. Te lo suplico.